Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, buenas tardes, ya son tardes, siempre me equivoco. Bienvenidos a Crossroads, los que están aquí por primera vez, a los que nos ven por medio del internet, por medio de las redes sociales. Es una bendición. Me llamo Teo Moreno, soy uno de los pastores aquí en Crossroads. Si no saben, tenemos varias congregaciones, tenemos una en inglés, una en español y una en japonés, y también tenemos lenguaje para los que no hablan o los que son sordos, lenguaje de señas. Y también los sábados por la mañana se reúne aquí una congregación coreana para orar. Entonces aquí todos son bienvenidos. Gracias a Dios por este santuario que es de bendición para diferentes naciones. Si nos visitan por primera vez, hay una tarjeta ahí en la banca donde están sentados. Nos encantaría que la llenaran y la pusieran allá en la parte de atrás o se la dieran a uno de nuestros servidores. Así que, pues, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Continuamos en la serie de Hechos, hermanos. Es una serie muy bonita donde vemos los hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. En la mitología egipcia hay un dios llamado Anubis, quien según la creencia de ellos es el dios del inframundo. Una de las tareas de Anubis era de llevar las almas de los muertos al más allá. En el gran tribunal de Osiris, uno de los dioses más fuertes, Anubis pesaba el corazón de las personas en una balanza, los ponía en una balanza ahí. Si la persona había ha sido buena en su vida terrenal y había hecho buenas obras, más de que sus malas obras, entonces el corazón pesaba menos en esa balanza que la pluma de Amat o la pluma de la verdad. Pero si esa persona, el corazón de esa persona había hecho cosas malas y había hecho más cosas malas que cosas buenas, entonces el corazón pesaba más que la pluma Balad y eran entregados al destructor. Esto en su mitología, en los egipcios, era considerado como la segunda muerte, la destrucción total de las personas, de las almas. Las personas tenían que esperar hasta el último momento para saber si iban a entrar al paraíso o experimentar la destrucción total de su ser. Aunque esto es mitología, es una creencia egipcia, muchas personas en la actualidad siguen viviendo bajo el mismo concepto de ser aceptados por sus buenas obras, de vivir una vida buena para que Dios los acepte. Lucas nos ha estado narrando la historia de la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a ver en la historia de un hombre llamado Cornelio, que Lucas se toma todo el capítulo 10 y aún parte del 11 para hablar de la conversión de este hombre. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos, capítulo 10. Si no trajeron Biblias, hay unas ahí enfrente donde están sentados, pueden tomarla, y si no tienen Biblia en casa, nos gustaría obsequiársela. Nosotros queremos ser de bendición para ustedes y la pueden llevar a su casa para que la lean allá también, no para que la pongan ahí en un librero o en una mesa, sino para que la lean y la pongan en práctica. Les quiero pedir que se pongan de pie, si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Estoy en Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió. Pueden tomar su lugar.
Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es para todo el mundo. Y en la historia de hoy vemos que tú eres soberano sobre las naciones. Tú eres soberano aún sobre esas personas que tienen autoridad, Señor. Aún sobre esas personas que no te conocen y no te temen. Tú eres Dios, Señor. Y algún día van a reconocer que tú eres Dios. Padre, pido en esta mañana, en esta tarde, especialmente por las personas que piensan que por sus buenas obras, que por venir a la iglesia o hacer ciertas cosas, tú los vas a aceptar. Padre, pido que tú hables de su corazón para que puedan entender que solamente en Cristo hay salvación, Señor. Y no es por ningún esfuerzo humano, ninguna obra, ninguna cantidad de dinero, Señor. También nos acordamos de nuestro hermano Rey, Señor. Toca su cuerpo. Dale fortaleza, Señor, sánalo, por favor. Los extrañamos aquí en la congregación y él tiene el deseo, pero su cuerpo todavía no está reaccionando. Así que sé con él, sé con su esposa también, Señor, y con los doctores que lo van a estar tratando. Lo ponemos delante de tus manos y también este servicio, Señor, pidiendo que tú seas el que hables a nuestros corazones, que seamos oidores, pero también hacedores, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la idea principal para el día de hoy es que solo en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. En Juan 14:6, como decía nuestro hermano Alex, dice Jesús les dijo, yo soy el camino, no un camino, solamente el camino, la verdad, no una verdad, sino la verdad suprema y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces solo en Cristo hay salvación. Desde la cruz hasta el día de hoy y aún antes de eso, siempre ha sido por fe, no por obras. Bueno, en la historia de hoy vemos a un hombre que es moralmente bueno. Cornelio vivía en Cesarea. Esta es una ciudad al lado del mar Mediterráneo que fue construida por Herodes el Grande y que debe su nombre a uno de los Césares, César Augusto. Por eso Cesarea, había Cesarea y Cesarea de Filipo también. Yo estuve ahí y en la actualidad está en ruinas. O sea, la más hay unos pilares y de hecho ahí hay un calabozo. Está una alcantarilla donde supuestamente Pablo, el apóstol Pablo, estuvo preso un poco más adelante después de nuestra historia. Pero bueno, Cesarea era el centro administrativo de la provincia romano, de la provincia de Palestina. Era un lugar donde tenía Roma presencia militar, porque era un puerto. Entonces ahí venían y salían pues bienes y había dinero ahí. Tenía incluso un templo, esta ciudad, dedicado al César. Había idolatría. Y como pueden entender, el pueblo judío, los israelitas, odiaban con todo su ser esa ciudad porque era un recordatorio de que ellos estaban bajo el yugo de Satanás, pero también de Roma. Tenían que pagar impuestos. Entonces ellos odiaban con todo su ser a Cesarea y de hecho le pusieron por sobrenombre o por apodo, le pusieron la hija de Edom. Para nosotros no suena muy feo, pero para ellos era un lugar de impiedad, era un lugar como Sodoma y Gomorra, era un lugar como una ciudad que hay mucho crimen o delito. Entonces era un lugar donde tú no quisieras llevar a tus hijos para que ellos crecieran o fueran a la escuela ahí. Era un lugar muy sucio para los judíos. Cornelio era un centurión, lo que significa que probablemente él estaba al cargo de por lo menos 100 soldados romanos. Algunos estiman que tal vez 1,000 o 2,000, pero mínimo él estaba encargado de 100 soldados romanos. Cornelio era una persona con autoridad, con experiencia, porque a un centurión no ponían a cualquiera, no ponían a un novato, sino a una persona con experiencia. Tenía autoridad, tenía influencia y tenía dinero. Entonces era una persona de renombre que aparentemente en términos humanos no le faltaba nada. Él tenía lo que quería y hacía lo que quería y además estaba encargado de muchas personas. Lucas se toma este capítulo entero para hablarnos del testimonio de Cornelio y nos da detalles de la vida devocional de Cornelio. Era un hombre piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, lo cual significa que él en la casa no solamente él mandaba a los 100 soldados, sino en su casa también era considerado líder. No dice que era un capataz, pero un cacique, pero que tenía influencia también
en su casa, era un buen líder. Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. A primera vista, al leer de esta descripción de Cornelio, parece que era un excelente creyente. Parece que era un creyente, un nacido nuevo. Pero aunque Lucas dice que es temeroso de Dios, eso no significa que Cornelio había creído totalmente en Dios. En ese tiempo, temeroso de Dios era usado para los gentiles que cumplían con las leyes de kosher, leyes de alimentación judía, que era limpio, no era limpio para comer y todo eso, y cómo se preparaban también. Y los temerosos de Dios eran considerados por la circuncisión. Ellos no tomaban ese paso. Aquí el uso de temeroso de Dios en este pasaje que Lucas hace es más genérico y tiene más el sentido de simpatizante. A él le traían las cosas del pueblo judío, de ese Dios de ellos, les daba limosnas, oraba al Dios de ellos, pero no había un compromiso. Él no había rendido su vida. Y prueba de esto es que antes de que él se convierte después, pero antes de la conversión, él se arrodilla delante de Pedro y lo adora como un Dios, porque él piensa que es Dios. Entonces Cornelio todavía no tenía el conocimiento salvador de Dios. Muchas personas en la actualidad tienen conocimiento de Dios. Algunos, hasta a los ateos, saben de Dios, tal vez más que algunos de nosotros, y lo usan para debatir de que Dios no existe. Pero bueno, en Cornelio vemos a un hombre que está haciendo un intento genuino de acercarse a Dios. Es un hombre generoso, daba específicamente al pueblo judío y también era espiritual. Él oraba. Pero ser religioso no es lo mismo que ser regenerado. Ser religioso no es lo mismo que ser regenerado. Cornelio era un hombre moralmente bueno, pero espiritualmente muerto. Prueba de esto es que lo que vemos que más adelante él expone su incredulidad al adorar a Pedro. Aunque ciertas cosas de Dios le atraían a este hombre, a Cornelio, no había rendido su vida a Dios. Cornelio era similar a Nicodemo. Ahora tal vez tú no te identifiques con Cornelio, pero con Nicodemo. Nicodemo era una de las personas que sabía mucho de la Biblia, era un maestro de la Biblia, pero Jesucristo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo ven cómo una persona puede saber mucho de Dios, pero no haber nacido de nuevo? O una persona que quiere acercarse a Dios por medios humanos, pero realmente no conocen a Dios. Es un peligro para nosotros. Aquí hay una excelente oportunidad para enfatizar que tanto las personas allá afuera de la iglesia como las personas que asisten a la iglesia, en muchas iglesias, pueden ser religiosos, pero no regenerados. Usted puede dar su ofrenda a los pobres, puede dar su tiempo en ser voluntario para apoyar a los más necesitados, en causas para los necesitados, y presentarse como una persona que está haciendo estas cosas para Dios y no haber nacido de nuevo. Es posible hacer eso. ¿Saben quién es prueba de esto? Judas Iscariote. Él estuvo con el maestro, él lo siguió hasta la última noche, pero nunca creyó. Nunca creyó. Mateo 7:22 hay una advertencia para nosotros. Dice así, 22 al 23 del capítulo 7 de Mateo. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre o no predicamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Está hablando de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Qué peligro es eso? Hacer buenas obras no te va a salvar. Venir a la iglesia los domingos no te va a salvar. Ser religioso no te va a salvar. Cornelio necesitaba que alguien le compartiera el evangelio. Por eso la importancia, y ustedes van a decir: tú eres un disco rayado.
El escuchar sobre la salvación viene por el oír, pero también por proclamar. Dios en su misericordia escucha las oraciones de este hombre. Una vez más, otra cosa que repito, la importancia de la oración. No sabemos qué tan bueno era Cornelio para orar, pero él oraba. Es como cuando estamos cantando. Yo no soy bueno para cantar, para adorar a Dios a través de mi voz, pero eso no impide que yo no cante. No lo hago tan fuerte para que no me escuchen, y tampoco también me aseguro que no esté el micrófono prendido, porque... Pero bueno, Cornelio no sé si alguien le enseñó o cómo oraba, pero él estaba orando, él estaba haciendo un intento honesto de escuchar de Dios. Dios tiene que intervenir en la vida de este hombre. Es necesario una intervención divina para que cualquier persona pueda ser salva. Dios va hasta donde está Cornelio por medio de una visión. Él va, Dios siempre va. Desde Génesis 3, Dios es el que busca, nosotros no. Nosotros queremos presentarnos delante de Dios aceptados por lo que hacemos. Y Dios dice, no es por eso. Cornelio, un militar, un hombre sin miedo, al ver al ángel del Señor en su visión, está atemorizado, le tiemblan las piernas. Imagínense. Un hombre que daba órdenes a muchos hombres, a muchos militares, a muchos hombres fuertes, violentos, ahora al estar delante del mensajero de Dios, espera recibir órdenes. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios lo cambia todo. Dios cambia la perspectiva de Cornelio. El ángel le pide que mande a traer a Simón, que también se llama Pedro. Dios le da todos los detalles a Cornelio de a quién tiene que buscar y dónde lo va a encontrar, para que Cornelio no se confunda. No hay ninguna confusión ahí. Esto es porque el curtidor, el dueño de la casa donde Pedro estaba pues hospedado, también se llamaba Simón. Entonces le dice, ve a la casa de Simón y busca a Simón, pero que también se llama Pedro. Si lo hubieran traído al curtidor, pues no le hubiera dicho mucho. Digo, pues no, a Dios a mí no me habló. Entonces le da instrucciones específicas, y a mí me encanta la actitud de Cornelio. ¿Cornelio obedeció al día siguiente, a la semana? No, Cornelio obedeció inmediatamente. Él sabe que las órdenes que ha recibido son importantes. Él sabía lo que era responder por primera vez. Él daba órdenes a los soldados y ellos no tenían opción, lo hacían a la primera, o eran castigados o puestos en la cárcel, o peor aún, muerte. Muchos padres batallamos con nuestros hijos, y no los quiero tirar por ahí, ¿no? Les tenemos que decir varias veces, oye hijo, levanta este juguete. Le decimos una vez, ¿no? Oye hijo, por favor, levanta el juguete. Y no es hasta que hay una amenaza, ¿no? Qué bueno que nosotros también, y tenemos gracia delante de ellos, porque sabemos que también nosotros fallamos, que no obedecemos a la primera a Dios. Entonces, pero obediencia tardía es desobediencia, si somos honestos. Cornelio no tarda en obedecer, algo que podemos aprender de él. Ahora, no sé tú, pero al leer esta historia, yo me pregunto, ¿por qué motivo el ángel no le comparte el evangelio directamente? Yo no entiendo eso. El ángel fue enviado desde el cielo a decirle a Cornelio que enviara a traer a alguien más que le va a compartir un mensaje. Un mensajero le da, dice, ve por otro mensajero. La respuesta para mí creo que es simple, pero profunda. Cornelio y Pedro necesitan experimentar lo que está a punto de suceder. Tanto la vida de Cornelio y todos sus conocidos está a punto de cambiar. La percepción del apóstol Pedro también va a cambiar, porque en Pedro tenemos a una persona que todavía vive con muros culturales o legalismo. Dice así el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz del cielo que dijo, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz
lo que Dios ha limpiado, no llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras los mensajeros de Cornelio están rumbo a Jope, donde está hospedado Pedro, mientras ellos van en camino, Pedro está orando. El creyente ora. Este tema se repite todo en el libro de los Hechos y aún en la vida de nuestro Señor. Él, siendo Dios, en forma de Dios, se humilló a sí mismo y él oraba. Era un hombre de oración. Una vez más los invito a la oración a los jueves a las 7. Están todos invitados. Si nos pueden acompañar, comprendo que unos tienen pues sus trabajos, ¿no? El creyente debe orar. ¿Cuándo? ¿Necesita algo? No, todos los días. Los judíos oraban por lo menos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y en la noche, o al mediodía en la tarde. Ahora aquí tenemos a Pedro orando al mediodía, probablemente un poco más tarde de lo normal. Cornelio necesita entender el evangelio, pero Pedro necesita comprender el alcance del evangelio. Él seguía teniendo una postura muy nacionalista, que solamente los judíos, solamente los israelitas eran el pueblo de Dios. Hoy en día podemos cantar, somos el pueblo de Dios, todos le pertenecemos. El evangelio está a punto de destruir toda la tradición y el legalismo de Pedro. Hermanos, el protagonista de esta historia no es ni Cornelio ni Pedro, sino Dios. Dios manda un ángel a la casa del centurión. Dios da una visión a Pedro y le pide que vaya más adelante a la casa de Cornelio. Llegó un momento en que Pedro cuando estaba llorando, tenía hambre y ve un lienzo que tiene toda clase de animales, de reptiles y de aves. Es una representación de todo el mundo animal que incluye tanto animales limpios como inmundos. Pedro recibe la orden, mata y come, que sería inaceptable para él como judío, puesto que algunos de aquellos animales no eran kosher, adecuados para el consumo de los judíos, los que observaban eso. Pedro, como buen judío, se nega a comer. Pedro dice, no, yo nunca he comido eso, yo no voy a comer eso. Y hablando de comida, ¿a quiénes de ustedes les gusta comer mariscos? Unos camarones al mojo de ajo. ¿Qué tal un tocino? Una salchicha, un chorizo, un choripán. ¿O qué tal unas carnitas? Ya me está dando hambre a mí. Por cierto, algunas de las cosas que tenemos allá abajo, no hay nada contra las cocineras, yo probablemente sé que está delicioso, pero Pedro no comería nada de eso. Nos llamaría inmundos, impuros por comer estas cosas. Bueno, tal vez después de este encuentro ya no. Pero bueno, Pedro al ver esta visión dice, jamás, Señor. Dios le dice a Pedro que no llame impuro a lo que él ha limpiado. Dios ve la necesidad de Pedro. Él tenía hambre, pero Dios le está mostrando algo que va mucho más de su necesidad inmediata. Aún Pedro está aprendiendo algo. Dios le sirve un menú, pero Pedro lo rechaza. A través de esta visión, Dios le está rompiendo la tradición del cuadro donde Pedro ha puesto a Dios, y todos nosotros tenemos a Dios en un cuadro. Y como que no puede operar fuera de ahí, nos guste o no. Pero bueno, esto sucede 3 veces. Pedro y 3 tienen como una relación ahí. Él niega al Señor 3 veces. Esta visión sucede 3 veces. Vienen 3 mensajeros, entonces Pedro y el número 3, ¿no? Tiene algo ahí. El legalismo le está oscureciendo a Pedro el alcance del evangelio. El legalismo siempre ha sido un obstáculo que no nos permite ver con claridad a Dios. El legalismo obstaculizó a los líderes religiosos ver a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Ellos habían elevado sus tradiciones y sus leyes sobre la propia Escritura. Y si ellos lo hicieron, probablemente nosotros también. Mientras Pedro todavía está pensando en el significado de la visión, los 3 mensajeros de Cornelio llegan. El Espíritu Santo le dice, ni siquiera se te ocurra no ir con ellos. Y haz lo que le piden los hombres. Pedro los hospeda en su casa, algo que tampoco es bueno porque no sucedía, y después salen rumbo a Cesarea al día siguiente. Pedro no tiene todo el plan de Dios, él no sabe lo que va a pasar, solamente el Espíritu Santo le dice, ve con ellos. Sabe que tiene que ir con estos hombres, pero no sabe lo que va a suceder.
Dios le está requiriendo a Pedro lo mismo que le está pidiendo a Cornelio, y eso es obediencia. Es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. El Señor requiere obediencia. Cuando Dios nos comisiona a algo, nunca nos muestra el plan completo. Si Él nos mostrara todo el plan completo, no caminaremos por fe, sino en seguridad de lo que ya sabemos. Camina en fe con lo que Dios está pidiendo, y a través de caminar en fe viene la confianza. Y eso viene cuando miramos el pasado, cuando teníamos una necesidad, cuando estábamos pasando por aprietos y Dios se manifestó y proveyó para nuestras necesidades. Él está en control y podemos confiar en eso. Deja de también poner obstáculos para que las personas no vengan a Dios, y también deja de poner obstáculos, el legalismo, a tu religiosidad o aún tu teología, para que tú no vayas y alcances a los perdidos. Dios le dice a Pedro, ve. Hermanos, tenemos que ir. Pedro tuvo que ir. Muy pocas veces las personas van a venir a la iglesia por su propia voluntad. Y si vienen y los juzgamos y condenamos por su forma de vestir, por su forma de peinarse o el color de su pelo, pues no van a venir. Yo sé que para algunos es difícil escuchar esto. No estoy diciendo que vengan como se les ocurra venir, ¿no? Hay una forma tal vez aceptable. Pero que a mí no me gustaría, como ha pasado en el pasado, de que por la forma en que alguien está vestido, tú le digas, no eres bienvenido aquí. Eso es algo agregar al cristianismo. Ahora tal vez podemos todos tenemos nuestros gustos, ¿no? De cómo vestirnos. A veces voy a venir de traje, con corbata y todo eso. Para algunos de ustedes dicen amén, y tal vez como el día de hoy dicen, uy, no, pastor, ¿qué está pensando? Esas son sus preferencias, el legalismo. Hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar a todos? Dios busca unidad, no uniformidad. Y eso es difícil para algunos de nosotros, porque tenemos nuestras preferencias y las podemos poner encima de la Biblia, ¿no? Y no hagamos eso, no pongamos obstáculos innecesarios para que las personas no vengan a Dios. Cuando estaba en la otra iglesia, nos vestíamos así, en polo, o en traje, y ayudábamos mucho a las personas. Y recuerdo un día durante la semana donde venían muchas personas, ayudábamos mucho a los necesitados. Dios nos había bendecido con muchos recursos, y le estaba compartiendo a la persona. Le digo, oye, te invitamos para el domingo, nos encantaría que pues te podemos ayudar aquí, pero Dios te puede ayudar aún más, Dios te puede bendecir. Y esa persona, para mí estaba bien vestido, y esa persona me dijo, pastor, a mí me encantaría venir aquí, pero yo no tengo ropa para ir a la iglesia. Y dije, wow, ¿qué mensaje estamos mandando? Entonces, yo sé que tenemos nuestras preferencias. Por ejemplo, yo le pedí permiso a Freddy, ¿no? A mí no me gusta el pelo largo, pero él ya es salvo. Yo pienso que ya es salvo, y no es mi preferencia, ¿no? Pero si a él le gusta, pues yo no le voy a impedir que él venga a Dios por eso. No pongas obstáculos. Pero bueno, nuestra historia, una vez más, 10 Hechos 28 en adelante. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito. Ese Pedro tiene una forma de decir las cosas. Dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando me mandaron a buscar, me vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué me han llamado? Los judíos y los gentiles no se llevaban bien, y mucho menos convivían. Ellos no comían con los demás, no comían con los gentiles, no entraban en sus casas, los veían como impuros, como personas sin el pacto, indignos de la bondad, de la misericordia de Dios. Ellos decían, ustedes no se merecen la misericordia de Dios. Aquí tenemos a Pedro siendo Pedro. Él dice, bueno, yo no quería venir acá. A veces no debemos decir lo que pensamos, ¿no? Pero Pedro, pues ahí está siendo Pedro. Él les dice que si no hubiera sido por la intervención de Dios, él no hubiera prestado atención a los mensajeros, y mucho menos hubiera ido a esa casa de Cornelio. Algo similar también se puede decir Cornelio.
Él era una persona con autoridad, con influencia, buena reputación y dinero. ¿Qué necesidad tenía Cornelio de enviar por un pescador de una secta judía? Pero cuando Dios interviene, las cosas cambian. Cuando estamos dispuestos a escuchar. Este encuentro es posible gracias a la intervención divina de Dios. Pedro tiene sus preferencias. Yo tengo mis preferencias. Él tiene la tradición de ese pueblo, los prejuicios culturales y límites aprendidos. Él es fiel seguidor de Jesús, pero aún hay cosas que Dios está trabajando en la vida de Pedro. Y aunque es fuera de lo normal ir a la casa de un gentil, va porque Dios se lo está pidiendo. ¿A dónde Dios te está pidiendo que vayas? Y no quieres ir. ¿Qué es algo en tu vida que Dios está pidiendo que hagas y no quieres hacer? Todos tenemos preferencias. ¿Cuáles de ellas pueden ser obstáculos que pueden oscurecer nuestro entendimiento del Evangelio? Cornelio hace lo que haría cualquier persona en su contexto. Él adora a Pedro al llegar a su casa, pero Pedro le dice: yo soy como cualquier otro hombre, yo no soy Dios, no me adores. Cornelio todavía no conoce al Salvador. Pedro está por ayudar a Cornelio y a todos los demás reunidos en su casa a entender el Evangelio, porque ellos, como muchas naciones, Cornelio, adoraban a los reyes, a los César, al faraón, como a Dios mismo. Eso era totalmente común en su creencia. Pero también reconoce que Dios le ha enseñado que a ningún hombre debe llamar inmundo. Pedro le dice esto, o impuro. Todos estamos necesitados de entender y seguir conociendo más sobre nuestra fe. Somos discípulos, somos aprendices. Cornelio y sus amigos están preparados para escuchar el Evangelio porque Dios está obrando en sus vidas. Cornelio invita a sus amigos para que todos puedan escuchar el Evangelio, para que todos puedan escuchar el mensaje salvador. Dice así el versículo 34 en adelante: Pedro tomó la palabra, él dijo: escúchenme. Y dijo: ciertamente ahora entiendo, está aprendiendo algo. Dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y le hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesús, que Él es el Señor de todos. Es el único Dios en toda la tierra. Ustedes pueden buscar. Es el único Dios. Aunque si va a cualquier nación tienen sus ídolos, tienen sus dioses, pero realmente solamente hay un Dios. Y no soy yo, tampoco tú. Lo maravilloso del Evangelio es que no hace excepción de personas, ni de colores. Si eres moreno, si eres negro, si eres blanco, solamente hay un Dios, y ese Dios te ama. Y mandó a Jesucristo a morir en la cruz por ti. La cosmovisión de Pedro creció por medio de esta intervención divina de Dios. Pedro aprendió que el Evangelio no es solamente para los israelitas, para los judíos o los residentes de Judea y Samaria, sino que para todas las personas que él considera inmundos e indignos, también Dios es Dios de ellos. Jesús ya había implicado la salvación de los gentiles. Esto lo tenemos en Juan 10:16. Y en la gran comisión dice: vayan a todas las etnias, a todas las naciones o a todas las etnias y predíquenles. Entonces el Evangelio era para todos. Sin embargo, era necesaria esta revelación especial para que la cosmovisión de Pedro entendiera el alcance. Muchas veces conocerlo aquí es una cosa, pero conocerlo acá es totalmente diferente. Como que acá hay una desconexión a veces en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, o acá en los pies de que no vamos. Tal vez en teoría los apóstoles y sus discípulos creían esta verdad, pero ahora Pedro es testigo ocular del alcance del Evangelio. Solo hay un Dios, solo hay un Salvador, solo en Cristo hay salvación, y Él no hace excepción de personas. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo es para todo el que pone su fe en el Señor. Él es el Señor de todos. Cornelio era una persona religiosa de la cual Dios tuvo piedad. Pedro le empieza a compartir el Evangelio
y la razón por la cual está ahí. El 42 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, no Anubis o cualquier otro Dios, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que en él cree, en él recibe el perdón de los pecados. No dice todo el que en él hace, no dice todo el que en él da, sino todo el que en él cree. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pedro le dice, todo el que en él cree recibe el perdón de los pecados. En términos prácticos para nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que están viendo por internet también, les tengo malas noticias, son pecadores, han fallado delante de Dios. Por nuestros pecados justamente merecemos la muerte y la condenación, el infierno. Si Dios nos hubiera mandado o nos manda al infierno, estaría siendo justo. ¿Por qué? Somos pecadores, fallamos, aún después de Cristo. Pero tampoco hay cantidad de buenas obras que nos puedan salvar, o cierta cantidad de dinero que nos pueda abrir las puertas del cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Que por cierto, escuché esto, hay personas en la actualidad, para mí son muy tontas, ¿no?, que están diciendo, yo te puedo vender un terreno en el cielo. Y hay personas que lo compran. Y digo, ¿en serio? No se puede comprar su boleto al cielo. Nunca. Que no los estafen, por lo menos, ¿no? Pongan su fe en Cristo. Todos los que estamos aquí vamos a estar delante de Jesús un día, quien Dios ha designado juez de los vivos y los muertos. Él no va a pesar nuestros corazones, porque si los pesara, estuviéramos fritos. Nuestras obras nos condenarían. Delante de Él solamente va a haber dos veredictos. Delante de Jesucristo solamente va a haber dos veredictos. Adelante, buen siervo y fiel. O, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Qué piensas que te va a decir a ti? ¿O qué quieres que te diga a ti? La pregunta es, ¿cómo puedo asegurarme de que Dios me diga buen siervo y fiel? Dios va a declarar justos a los que creyeron en Cristo como Señor y Salvador, a los que doblaron su rodilla, reconocieron su necesidad de un Salvador. Los que obedecieron, tal vez no al 100%, pero cuando cayeron, se arrepintieron y confesaron sus pecados. Va a darle la bienvenida no a los que buscaron su justificación por sus buenas obras, por su caridad, desempeño, sino a los que creyeron en Jesucristo. Es suficiente. Eso no significa que las personas no puedan hacer lo que pueden hacer lo que quieran. Eso no significa eso. Dios demanda santidad, obediencia, pero la salvación no depende de mí. No depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Obviamente, no dejemos a un lado la santidad, no, somos un sacrificio vivo también, pero la salvación no depende de mí. El sacrificio en la cruz fue suficiente para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Usted no es salvo por venir a la iglesia, no va a ser salvo por ser generoso o religioso. Usted es salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Usted es salvo por la intervención divina de Dios. La historia termina con la conversión de Cornelio y todos los que estaban ahí y el derramamiento del Espíritu Santo. Dios da su Espíritu Santo a todo aquel que lo busque, que se rinda delante de Él. Pedro ahora entiende que Dios no hace excepción de personas y Cornelio aprende que él es salvo por medio de la fe, no por lo que estaba haciendo. ¿Cómo puedo aplicar esto a hoy? Primero, si no eres cristiano, si tú has escuchado de Dios, si tú has venido a la iglesia, si tú piensas que por lo que tú estás haciendo vas a ser aceptado delante de Dios, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Cornelio era una persona generosa, buen líder en su casa, era una buena persona y de respeto a los ojos del pueblo, y hasta oraba, pero Cornelio era religioso y no regenerado. No había creído. Sus buenas obras y generosidad no eran suficientes delante de Dios, eran como trapos sucios. Cornelio confesó su necesidad de conocer más a Dios y rindió su vida a Jesucristo. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que has pecado, que tu estilo de vida ha ofendido la santidad de Dios y que un día tú vas a estar delante de Él. Si tú quieres que te diga buen
siervo fiel, entra. Rinde tu vida, dile, Señor, te necesito. Confieso que soy pecador. Si ya eres creyente, aún seguimos aprendiendo. Aún seguimos obedeciendo. Aún seguimos siguiendo al Salvador. En Pedro vemos que aún tenía muros culturales que le impidieron comprender el alcance del Evangelio. ¿Qué cosas nosotros hemos puesto delante de nosotros? ¿Qué legalismo hay en tu vida que te obstaculice de que otras personas vengan a Cristo o de que tú vayas a ellas? ¿Acaso hay algo en tu vida que tú crees? Tal vez aún tu teología, tu doctrina, que dicen, pues van a ser salvos de todos modos. Entonces, ¿por qué nos dio la gran comisión? Tiene que ser compatible, ¿no? Dios nos ha puesto en un lugar donde las personas no se ven como nosotros, no actúan como nosotros. Aquí es uno de los lugares más oscuros en Estados Unidos. Nos ha puesto donde las personas no creen lo que nosotros creemos, ni siquiera hablan el idioma que nosotros hablamos. Pero Dios no nos ha puesto aquí por error. Dios nos ha puesto aquí como su base militar, como en su embajada, para que las personas puedan tener su pasaporte al cielo. Y tú eres el que llevas el Evangelio. Tú eres un agente de cambio. Tú eres un agente de la reconciliación que Dios está haciendo de las personas. Aquí venimos para alimentarnos, para aprender más de Dios, pero nosotros vamos allá. Me encanta el letrero en una iglesia que dice, al salir del santuario, dice, están entrando en el campo misionero. La misión de Dios no ha terminado, sigue vigente, y Dios te quiere usar a ti. Y si tú no conoces a Cristo, Dios te está llamando. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de la Escritura, a través de hechos de los primeros creyentes de la primera iglesia, Señor, vemos esa necesidad, primero de reconocerte como Señor y Dios, de reconocer que hemos pecado, Señor, y que no hay ningún ser humano que no te ha ofendido, Padre Celestial. Todos, por más vida moral que tengan, modales, Señor, eso no va a salvar a nadie. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de buenas obras, ni siquiera las oraciones, Señor, sino tener fe en ti, sino por tu gracia, Señor. Así que pedimos, Señor, si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que está luchando con su carne y quiere presentarse santo y justo delante de ti por sus propios esfuerzos, que se rinda, que rinda su vida a ti, Señor, y que te confiese como Señor y Salvador, y que sin ti no hay salvación. Y para nosotros, Padre, que ya te conocemos, que dejemos de estar sentados, que dejemos de estar solamente escuchando, Señor, de solamente ser oidores, Señor, y que tú avives ese fuego, esa pasión como la tenía Pablo de predicar el Evangelio, Señor. Tenemos el único mensaje de salvación que este mundo necesita, que esta ciudad que está en oscuridad necesita, Señor. Y tú nos estás llamando a nosotros, a tu pueblo, a tocar en las puertas del Hades y a rescatar a las personas con tu luz, con tu salvación. Es el único mensaje. Solamente en Jesucristo hay salvación, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Aviva ese fuego en nosotros. Ayúdanos a ver a las personas con ese amor, con esa misericordia que tú un día tuviste en nosotros, Señor. Cambia nuestro corazón para que sea conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el santísimo nombre de Jesucristo. Amén.